Bienvenidos a Sintonía Cultural, un espacio para conversar sobre arte, patrimonio, cultura y comunidad. Desde Frutillar, Ciudad Creativa, Sintonía Cultural, junto a la conducción de Sonia Núñez y Josefo Yaraizen. Estás en compañía de Sintonía Cultural, un programa de Ciudad Creativa. Amigos y amigas, le damos la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de Sintonía Cultural. Este espacio que ya ha cumplido un año y que se ha transmitido semanalmente y sin interrupción desde la biblioteca de Frutillar. Y hoy muy contentos porque hay nuevas audiencias y amigos. Me voy a tomar la licencia de saludarlos, ya que por la emisión de Interradio Frutillar tenemos esta nueva convocatoria. Saludamos especialmente a Frutillar, Río Negro, Purranque, Fresia, Yanquihue, Puerto Varas, Puerto Octay y toda la cuenca del lago Yanquihue. Y por el canal cable 804 Patagonia IP, a Frutillar, Alerce, Puerto Varas, Braunau, Las Quemas, Los Muermos, Yanquihue, Fresia, Quilanto, Puerto Octay, Ensenada, Cascada, La Vara, Quenuir y Contado. Un abrazo para todos y desde ya invitados a seguirnos todos los miércoles a las 12:30 mediodía. Vamos a estar, mi nombre es Sonia Núñez, junto con Josefo Yaraizen, amigo y conductor del programa. ¿Cómo estás, José? Hola, Sonia, hoy estamos en todos lados ahora. Increíble, a través de Interradio FM TV. Qué orgullo y qué alegría, ¿no? Así es, porque efectivamente estamos entrelazando más lazos de amistad y también de comunicación en torno al quehacer cultural de la región que bien podemos promover y visibilizar en el programa, ¿le parece? Me parece, y me pone muy contento también contarle a las nuevas audiencias que este espacio tiene por objetivo hablar de la cultura, las artes, la economía creativa en general y desentrañar un poco en qué medida juegan un rol fundamental en el desarrollo local y no son algo que solo ocurre, sino que más bien es algo muy, muy importante en la vida de los ciudadanos de un territorio. Vamos matizando distintos temas, personas, a través de los programas. Hoy tenemos un espacio muy entretenido, de mucho interés personal, como funcionaria y como director de la biblioteca. Vamos a conversar de la arquitectura al lenguaje de la narración, con un premiado invitado que hoy viene y que nos va a llevar por el mundo de la ciencia ficción, de la literatura policial, de los libros y de los relatos en general y qué significan indudablemente para cada uno de nosotros. Saludamos a José Miguel Martínez, él es arquitecto de formación, escritor y tallerista narrativo, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, José Miguel? Un gusto tenerte nuevamente, ¿no? Porque ya había estado con nosotros en una pequeña sección. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Muy bienvenido, José Miguel. Te cuento, Sonia, que José Miguel no solamente es arquitecto, sino que ha publicado varios volúmenes de cuentos, como El Diablo de Punitaque, con el cual se ganó el Premio de Consejo Nacional del Libro y la Lectura el 2012, Hombres al Sur, y su libro Tríptico de Granola, y ahora acaba de lanzar el libro Seres, un volumen de relato de ciencia ficción que cuenta con su propia banda sonora en su último libro publicado. Actualmente dicta talleres de narrativa semestrales en Puerto Varas, su ciudad residente, desde el año 2015. Bienvenido, José Miguel, un gusto tenerte aquí. Y partiste preguntando, José Miguel, yo te decía fuera de cámara, qué bacán escribir un libro, ¿no? Qué cool, qué sueño para cualquiera escribir un libro. Y tú eres arquitecto, tú te paráis la olla en buen chileno a través de la arquitectura. ¿En qué momento escribes? ¿Cómo se te ocurre ponerte a escribir? ¿De dónde viene esto de escribir? Gracias por el saludo y contestando a tu pregunta, José. Bueno, yo partí escribiendo cuando estaba en la universidad, de hecho, cursando la carrera de arquitectura. Siempre me han gustado las ficciones, desde el cine hasta la literatura. Soy un cinéfilo, me encanta leer y en general creo que cuando tú como que te gusta mucho algo, eventualmente lo vas a terminar haciendo. Entonces me acuerdo que empecé a escribir cuando estaba en los últimos años de la carrera de arquitectura y desde ese momento como que siempre hice, creo, la diferencia entre una cosa y otra. Como tú dijiste bien, así como la arquitectura parar la olla, para mí siempre ha sido así de cierta forma, siempre lo he separado. Es como que con la arquitectura es mi profesión y la escritura mi oficio. ¿Partiste paralelo en estas dos experiencias o de la escritura viene de antes?
La escritura, Probablemente no. la lectura, ¿no? Sí, la lectura siempre, y también ver películas, todo eso como esa cultura de ficciones. Pero me puse a escribir cuando ya estaba como, no sé, en el 5º año de carrera, por el año 2008, por ahí. Y en verdad lo que yo quería hacer era, como yo siempre quise hacer cine, en verdad. Yo quería escribir películas, guiones, y dirigirlas, tenía como este sueño en mi cabeza, pero era muy flojo. Entonces, en algún momento tenía hartas ideas, pero esas ideas como que se iban perdiendo porque nunca las llevaba como a cabo. Y en un momento dije, ya no, lo mínimo que puedo hacer es dejarlas por escrito, para que no se pierdan. Y así nacieron los cuentos. Yo empecé escribiendo cuentos. Y luego empecé a cachar que había todo un oficio y un lenguaje por detrás de la narrativa. El 2011 me lo empecé a tomar más en serio, tomé un taller literario que me sirvió mucho también para saber enfocar y aprender a corregir los textos. Y luego el 2012 fue el año en que me gané un premio, que fue importante porque me llevó justamente a poder publicar mi primer libro, que es El diablo en Punitaqui. Oye, ¿y algún referente en este tránsito de hacerse escritor? Referente como de Un autores que me literato, gustan. sí. Uf, Muchos. mucho. Depende del libro, en verdad, depende del año y de las circunstancias. Creo que el principal referente en su momento, como que fue un autor que me llevó a la escritura, por allá hace 12, 13 años atrás, fue Roberto Bolaño. O sea, Roberto Bolaño es un autor que como que uno lo lee y siente el entusiasmo de querer escribir. O sea, uno lo lee y está entusiasmado leyéndolo, pero aparte él tiene esa cosa como que transmite esa energía. Por ejemplo, Los detectives salvajes es una novela que tiene como una energía como súper potente en términos como de querer ser escritor, así. Entonces, creo que leer a Bolaño fue una de las cosas que me llevó a la escritura. Oye, yo tengo una pregunta ahí, José Miguel, porque seguramente entre quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo, ¿a quién no le ha pasado, cierto? Que de repente decís, oye, qué ganas de escribir una canción, o qué ganas de escribir un libro, un cuento, qué ganas de hacer una película, como decías tú, qué ganas de, qué sé yo, ponerte a hacer cerámico, ponerte a pintar un cuadro. Sí. ¿Qué es? Porque ojalá todos pudiésemos hacer esta distinción que tú dices entre tu profesión y tu oficio, ¿cierto? Tu quehacer, con qué parar la olla, pero poder dedicarle tiempo a este como desarrollo, que supongo que también es muy enriquecedor para ti, ¿cierto? Sí, ¿Qué le aconsejaría a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, para hacerse cargo de eso? Pucha, qué rico sería. Bueno, en realidad es que es curioso porque esa distinción yo la hice a través de los años, creo que de forma muy subconsciente, pero hoy en día la tengo mucho más como separada, por así decirlo. A pesar de que, paréntesis, en el último libro, en Seres, hay un relato que es como una suerte de ensayo de arquitectura ficticio. Eso como que es lo más cercano que he logrado como a cruzar los dos ámbitos. Pero, como respondiendo a tu pregunta, yo creo que todo parte como un hobby. El hobby en el sentido de como es algo que me gusta mucho y lo hago porque de cierta forma tengo que hacerlo. No sé cómo explicarlo de mejor manera. Es como algo que me nace y uno lo hace porque... Es como una suerte de pasión, como algo que... Claro, claro. O sea, es como me imagino un cabro que le gusta la música y de repente agarra la guitarra y empieza a tocar y no sabe más de 2 o 3 acordes. Pero eventualmente creo, uno a medida que lo vas practicando te vas dando cuenta que detrás de eso hay un oficio como a perfeccionar si se quiere, y que de cierta forma esa artesanía detrás del oficio también te produce como un grado de felicidad o de entretenimiento o lo que sea, algo te entrega. Entonces creo yo parte como una suerte de cultivo del ocio y luego se va transformando en una cosa como ya que es parte de un compromiso con la vida misma, si queréis. A mí me pone muy contenta lo que tú estás escribiendo, ¿no? Ya lo dijimos en la presentación, literatura policial, criminal, porque nosotros vemos que en el ámbito literario, en América Latina y en el mundo entero probablemente, distintos estudios acusan de que la literatura juvenil o que los jóvenes están muy idos de este arte, ¿no? De esta necesidad humana. Y precisamente este género el que llama. Entonces ya vamos a contar el proyecto acerca del libro Seres, pero me pone muy contenta porque ha sido un vínculo, sobre todo regional, que nos da una gran oportunidad porque te podemos tener, te podemos entrevistar hoy día y mucha gente va a conocer quién eres y qué estás haciendo. Porque lo que tú haces y el género que has escogido, probablemente ha venido el cine, todos tus sueños, porque por ahí parte la detonación de que es un potencial abierto para abrir el ámbito de la sed lectora en el ámbito juvenil. ¿Tú lo ves así?
Me encantaría, po. ¿Qué más quisiera uno que ser leído por jóvenes? Po. Pero paradójicamente yo no le recomiendo mucho mis libros como a los jóvenes por ser como, comillas, un adulto responsable en el sentido de que tienen hartas imágenes violentas. O sea, literatura policial, narrativa policial tiene crímenes, asesinatos, qué sé yo, ¿cachai? Lo digo paradójicamente en el sentido de que cuando yo me puse a escribir estas cosas, yo igual era un cabro chico y en el fondo yo igual estaba informado por ese mismo tipo de literatura o de películas, qué sé yo. Yo crecí por mi papá me mostraba películas como de policiales de los 70, westerns de los años 50, de Sergio Leone de los 60, que son puros balazos, gente muriendo, como esa estética de la violencia, por decirlo Media así. brutal. Sí, pues sí. Entonces es parte de mi herencia cultural, por así decirlo, y en el fondo de ahí nace, esos son como mis potreros fundacionales. Menciono los géneros porque el primer libro es de género como policial, o más bien de mafia, pero el segundo libro, que es Hombre al Sur, es una novela que está mucho más informada por los códigos de, por ejemplo, el western, pero el western vernáculo, o el western a la chilena, con elementos de nuestro territorio, que me parece súper importante, digamos, como poder explorar eso, porque todos los países, el nuestro incluido, tienen sus propios códigos, digamos, también, como territoriales, patrimoniales, culturales, etc. Y recién, como yo creo que el más como ya fuera de órbita, literalmente es el último que publiqué, que es Seres, que es un libro de ciencia ficción, que es un género que no había abordado hasta ahora. No, y además que con este libro es interesante destacar que la editorial Minotauro lo ha elegido a él y es el único escritor chileno que ha publicado un libro con él, digamos, o sea, así que tiene un doble valor. Pero quisiera decir, antes que tú intervengas, José, que a este libro se le ha puesto mucha atención desde el lanzamiento, ¿no? De hecho, ya se ha configurado un proyecto con él. Sí. ¿No? Nosotros hemos formado parte de este diseño en donde se va a hacer un taller precisamente en el ámbito juvenil adulto, con un taller literario tratando especialmente este libro, Seres, porque además trae esta estructura de la banda sonora, códigos QR, que Eso, me gustaría eso que tú lo contaras, Cuéntanos. porque eso es o inédito o no, pero cómo llegaste a esa idea Cuéntanos innovadora. un poquito de esa innovación, ¿cierto? Ajá. Que hay algo ahí que es muy Sí. entretenido. Sí, Seres Seres es un libro y también es un disco de música. Partió como un proyecto colectivo con un amigo mío de la infancia que se llama Tomás Arriagada, él es músico, y Tomás, el año 2019, él me propuso, a ver, es un poco enredoso, pero yo tenía estos borradores de cuentos de ciencia ficción de hace varios años y nunca los había puesto en un solo libro, los tenía como escritos de forma dispersa. Y el 2019 me contactó mi amigo Tomás y él en ese tiempo estaba como experimentando con sonidos más parecidos como a, no sé si conocen la banda Muse. Sí. Ya, como esa onda media de rock espacial, jugando con sintetizadores, qué sé yo. Entonces él me dijo, tengo ganas de hacer un álbum, de componer un álbum de música como conceptual de ciencia ficción. Y me preguntó, ¿tú tienes algunos relatos que sean como de ese tono para que yo los pueda musicalizar? Es decir, que él leyera los relatos y compusiera una banda sonora original para cada uno. Como inspirarse con. Efectivamente. ¿Cómo lo hace el cine? Sí, claro, como lo hace el cine, Como lo hace el cine. pero en literatura. Qué genial. Y yo le dije, mira, justamente tengo unos relatos que los tengo medio botados y los puedo recuperar y corregir y te los puedo ir mandando y vemos qué sale. Y el resultado fue justamente este libro que nació como en base a esa inspiración, por así decirlo, que en el fondo el libro literalmente está dedicado a Tomás Arriaga, que me empujó a darle forma a este libro. Porque en verdad él como que me llevó a reunir en el fondo todos estos relatos que yo tenía más o menos dispersos y a convertirlos en seres. Y a la vez resultó en ese disco de música que se puede escuchar, está en todas las plataformas de streaming en internet, en Spotify lo pueden escuchar, si buscan Seres lo van a pillar, pero además si acceden a través del libro, cada relato parte y tiene su título, y al lado del título tiene un código QR con forma de planeta, por así decirlo, que uno al escanearlo con el celular te lleva a las plataformas stream para poder escuchar el tema de música de ese relato en particular. Qué ambiente más cómodo para leer, digamos. ¿No? Qué Y motivante. entretenido cómo se van cruzando también las cosas. No sería raro que esto empiece a ocurrir también. Y te aplaudo y te felicito por la innovación, pero en la que cada vez hay más interdisciplinariedad en el trabajo del espíritu creativo, ¿cierto?
el trabajo colectivo, lo importante y lo valioso que resulta ser en el fondo, porque este es un libro que deviene de una colaboración y hay una inspiración detrás a propósito de una amistad y de una colaboración, cómo eso lleva a una colaboración como esta en el fondo, ¿no? Bonito. Sí, de todos modos. Fue igual, es chistoso porque fue todo un proceso, no es que se haya salido de la noche a la mañana, sino que fue como muy de iteración, como que ir probando, hubieron cosas que no funcionaban. Tomás compuso, yo diría, el doble de como los temas que quedaron al final en el disco, el de haber compuesto en verdad, si son 9 temas los que quedaron, de haber compuesto 18 en total. Claro. Y hay algunos que quedaron fuera, hay relatos que quedaron fuera, que de hecho el libro podía haber tenido más, pero yo no estaba satisfecho con el resultado de esos relatos, los dejé afuera. Entonces es como parte también de un proceso creativo y de una sinergia que se forma, y que no está libre o exenta de conflicto también. O sea, algunas veces también peleamos, otras veces nos abrazamos, celebramos, como que fue toda una aventura. Pero así es el trabajo en equipo, pues, así es el trabajo absolutamente. interdisciplinario, sí. Así es el trabajo colaborativo. Sí. Y como sea, generó una propuesta que es sumamente entretenida. Súper y la verdad es que da curiosidad. Tú ves el libro, ves el código y, bueno, te motivas por ojalá alcanzar a ese contenido. Y desde la escritura también a la formación, ¿no? De la arquitectura, escritura, y también estás motivado últimamente por el tema de formación. ¿Tienes talleres actuales? Cuéntanos qué estás haciendo. Sí, en verdad este año no he hecho taller. ¿Ya? Estoy con un break porque he tenido mucha pega a nivel de arquitectura, pero yo hago talleres, digamos, de narrativa. Partí haciendo en Puerto Varas hace varios años ya. El primero que hice creo que fue el 2016 en la librería Macay. Y luego ya hice uno el 2018-2019 bajo el alero de la Biblioteca Municipal Paul Harris en Puerto Varas. Después de eso ya como que pasamos a hacer, con ese mismo grupo de taller, pidieron una extensión, entonces llevamos el taller ya como más a tertulia como de casas, que duraba más y había, qué sé yo, una conversación un poco más holgada si se quiere. Y luego el 2020 ya con la pandemia empecé a hacer taller online que me gustó, fue un piloto, probar así como este formato online, pero en verdad funciona súper bien. Y claro, son talleres de narrativa, es decir, están enfocados en netamente la escritura, pero también como el análisis de los mecanismos narrativos. Entonces, además de escritura, de cada tallerista escribe sus propios cuentos, hay mucha lectura de referentes, de cuentos muy diversos, contemporáneos, clásicos, de escritoras, escritores, de distintos géneros. Entonces yo abordo cada clase como enfocándome en algún tema particular de los mecanismos de la narrativa. Entonces, una clase puede ser sobre, por ejemplo, forma y estructura. Y les doy a leer, y esa es una de las que más me gusta, de hecho, porque generalmente los escritores o escritoras principiantes siempre parten escribiendo relatos de forma lineal, de un punto A a un punto B. Entonces a mí me encanta como chasconearlos cuando llega a la clase de forma y estructura y les doy relatos que están narrados de forma no lineales, o por decir algo, digamos, o pueden ser distintas estructuras que hacen que el relato no sea como lo que ellos generalmente piensan que sí es un relato o sí un cuento. Hay otros que se enfocan en voz narrativa, narrador en primera persona, en tercera persona, otros que se enfocan en, qué sé yo, como cada una tiene su temática y cada temática está relacionada a un cuento particular que en el fondo refuerza esa idea que se está discutiendo ese día. Y aparte de eso, creo que como uno de los objetivos del taller es aprender que es lo que a mí me sirvió también hace 10 años atrás cuando yo me metí por primera vez en un taller literario, que es aprender el valor de la corrección en la escritura, porque generalmente también los principiantes piensan que escribir es llegar y escribir como el cuento, y eso es, y no es así. En el fondo es parte del oficio es escribir ese borrador, pero luego corregirlo y corregirlo y corregirlo y corregirlo hasta que se transforma en un cuento y deja de ser un borrador. Entonces, como el entusiasmo por la corrección es una de las cosas que trato de transmitir también. Y te hago una pregunta interesante en ese tema. Sí. Y en esa construcción y en esa corrección, ¿a veces se pone en riesgo el mensaje original? No, pues la idea de hecho es resaltarlo. Reafirmarlo. Es que cada relato tiene una propuesta. Y muchas veces es una propuesta intuitiva. Es decir, el escritor o escritora parte escribiendo y no sabe de repente para dónde va. Yeah. Pero
pero cuando un ojo externo, no solo el profesor del taller, sino los compañeros y compañeras del taller, lo leen, creo que hay como una visión que sirve para poder corregir, porque uno mismo no tiene la suficiente distancia crítica para poder darse cuenta dónde puede estar fallando el cuento. Y no es que falle en términos como de estructuras preestablecidas, sino más bien falla en términos de, a ver, ¿qué es lo que está tratando de proponer tu relato y cómo lo podemos corregir para que sea el mejor, como que tenga su propia vida, sea la mejor versión de sí mismo? Entonces ese es como el punto. Y en ese sentido importa mucho, que otra cosa que trato de transmitir en el taller, el valor de la crítica, en el sentido de que no estamos muchas veces acostumbrados a la crítica constructiva o a ejercer la crítica constructiva. Generalmente si yo te digo, mira, tu relato está fallando en eso, la primera reacción es ofenderse, o como quedar como medio pasmado, como chuta, yo pensé que era bacán. Entonces, una de las cosas que también se trata de enseñar es la discusión y la reflexión crítica, de que en el fondo aquí hay formas de dar a entender dónde no está funcionando un tema y no hay que ensañarse tampoco, sino simplemente ser lo más honesto posible para que tú puedas mejorar como escritor o escritora. Súper interesante. Arquitecto, vida cotidiana, vida familiar, incorporaste la literatura a tu vida. En una palabra, ¿qué hay después de eso? ¿Eres más o menos qué? No, ¿en qué sentido? Como... Te hiciste escritor, Sí. escribiste y ahora tienes experiencia de formación. Sí. ¿Qué cambió en tu vida? ¿Es mejor, más feliz, es menos? ¿Qué es? Un concepto. Yo creo que encontré mi oficio, como que encontré un lugar donde puedo, en el fondo, sentirme, no sé si feliz es la palabra, pero sí puedo como poder expresarme y eso ya hace que me sienta que tengo un lugar en el mundo. Qué Expresarse, hermoso. qué lindo. Sé que estamos en el tiempo, pero estás acompañado, no estás solito hoy día, estás acompañado de 4 libros. Sí. ¿Los mencionamos rapidito? Mencionémoslo, sí. Este Dale. es mi primer libro publicado, El Diablo en Punitaqui, del año 2013. Está publicado en editorial Tajamar Editores. Mi segundo libro es la novela Hombres al Sur, que yo les explicaba que era un western a la chilena. Este libro también se publicó en Tajamar Editores. Mi tercer libro se publicó en una editorial independiente española que se llama 3 Puntos Ediciones, que es este de acá, Tríptico de Granola. Y ya mi último libro, que se publicó en mayo de este año, que lo tienes ahí, Seres, de un volumen de relatos de ciencia ficción con su propia banda sonora. Genial. Un gusto haberte tenido, José Miguel. Ojalá que no sea la primera ni la última. Yo quiero aprovechar de felicitarte porque la Sí. verdad que muy entretenida la conversación, pero además el tener la pachorra de levantar un oficio, a mí me llama mucho la atención, te envidio un montón y muchas felicitaciones. Muy agradecido y no, gracias a ustedes por haberme invitado, yo encantado. Gracias a ti, que estés muy bien. Le contamos también a José Miguel que tenemos un espacio para hacer difusión de artistas locales en Sintonía Cultural. Y hoy día aquí en la Biblioteca Municipal de Frutillar vamos a estar escuchando en vivo a Fusa. Tú me prometiste acompañarme en este viaje. Oh, no, no. Tú me dijiste que estarías conmigo hasta el final. Y no me esperaba esta batalla. No, la vi venir. Tú
solo en tu felicidad. Y no lo entendía, que hasta perdí mi luminosidad. Después de esta interpretación musical, vamos como de costumbre a la sección de recomendación literaria, lo que hemos logrado a través de la adjudicación de un proyecto de literatura, Cápsulas Literarias Cuenca de Letra, desde Frutillar a la provincia de Yanquihue, gracias a fondos Fondart. Hoy, esta es la cápsula, ponga atención. Cuando nuestros hijos hablan sobre los niños refugiados, los llaman siempre los niños perdidos. Son niños que han perdido su derecho a la niñez. Hola, yo soy Bárbara Almudesi y hoy en Cuenca de Letras quiero recomendarles el libro Desierto Sonoro de Valeria Luiselli, en una traducción de Daniel Saldaña y la propia Valeria Luiselli. Esta es la primera obra escrita en inglés por la escritora mexicana y nos trae una temática que ha sido recurrente en su obra, el tema de las políticas migratorias en Estados Unidos y cómo estas políticas han terminado en la separación de muchos niños de sus padres en la frontera con México. Esta vez lo hace a través de la novela, en un relato sabroso y tremendamente armónico, estructurado a través de un viaje que realiza una familia por el desierto de Sonora, un viaje que es una búsqueda pero que también es una especie de despedida. Esta familia acarrea en el portamaletas de su auto 7 cajas que contienen sus sueños, sus preguntas, sus inquietudes y sus ilusiones y que estructuran también el relato a propósito del contenido de cada una de esas cajas. Es tremendamente atingente a una de las contingencias que hoy se roban la película en nuestra cotidianidad, nuestra realidad chilena, a propósito de las pésimas políticas migratorias y la xenofobia que inunda el norte de nuestro país y al territorio nacional completo. Y nos recuerda también la responsabilidad social de cada uno de nosotros en la construcción de sociedades más justas y democráticas. Agradecemos en esta oportunidad a Bárbara Almudesi por su recomendación, que ha sido tremendamente interesante, y asimismo les recordamos que la Biblioteca de Frutillar tiene abiertas sus puertas de atención a público desde las 9 a las 13 y de las 14:30 horas a las 17:30 horas. Y así vamos llegando al final del programa. Muchas gracias, como de costumbre, por acompañarnos en este capítulo de Sintonía Cultural.
Les invitamos a seguirnos todos los días miércoles a las 12:30 horas por las redes sociales de la Biblioteca de la Municipalidad de Frutillar y por la señal 99.3 FM Interradio TV y sus señales multimedia. Si usted quiere contactarse con nosotros, hágalo sin problema y con toda confianza al correo biblioteca320@gmail.com. Ahí vamos a estar atentos. Agradecemos el generoso auspicio también de la Municipalidad de Frutillar y las colaboraciones de la Biblioteca Municipal de Frutillar, Fundación Plades, la Corporación de Semanas Musicales y Teatro del Lago. También a quienes hacen posible desde lo técnico que ocurra este espacio, Franco Sanguinetti y su equipo de Kiwi Media, a Yerko Navarrete y el equipo municipal, a Paula Campo, editora de este programa, y todo el equipo de la biblioteca que nos atienden como reyes cada vez que venimos a este maravilloso espacio en Frutillar. Queridos amigos, amigas, chiquillos, chiquillas que nos están mirando y escuchando, hoy día escuchábamos cómo un arquitecto de la noche a la mañana dijo, oye, ¿y si me pongo a escribir? Y ya va en su cuarto libro, premiadísimo, y un orgullo poder tenerlo como residente en la región de los lagos. Los animamos y nos animamos a nosotros mismos también a agarremos la guitarra, agarremos el lápiz, el papel, ¿por qué no? Sí, pongámonos a bailar aquello que usted siempre quiso hacer. Quizás ahora es el momento de dedicarle un ratito a ver qué sale. Un abrazo grande y nos vemos el próximo miércoles a las 2:30. Y así finaliza Sintonía Cultural, con el gentil auspicio de la Municipalidad de Frutillar y la colaboración de Biblioteca Frutillar, Semanas Musicales y Fundaciones Teatro del Lago y Plades. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Sintonía Cultural, un programa de Ciudad Creativa.